Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Con Sexo, el programa de la familia venezolana, por esta su estación venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos y venezolanas. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero darle las gracias a las innumerables correos electrónicos, felicitaciones en la calle, cartas que nos han llegado con motivo a nuestro segundo aniversario de este programa que cada vez tiene mayor audiencia y cada vez más querido en el corazón de los venezolanos. En el programa del aniversario le doy las gracias a mucha gente, pero no doy las gracias a los directores, los coordinadores de piso, el coordinador central, los iluminadores, los camarógrafos. Bueno, para todos ellos mi eterno agradecimiento, y sin ellos el programa no fuera posible, y además le pone mucho cariño, muchos de ellos, para que el programa salga bien bonito. Esta semana, ahora sí es verdad. Hoy vamos a tener un programa bien interesante para complacer una serie de peticiones a raíz de un programa que hicimos hace unos cuantos meses. Veamos de qué se trata. Siempre he dicho que el arma más efectiva que tuvo el conquistador español para la conquista o para su consolidación fue el pene. Recibió 6 causas de mujeres a las cuales Juan Vicente quiso tener sexo de buen grado o a la fuerza. Pongo en duda que Miranda haya sido amante de Catalina y que nuestro pueblo lo sigue identificando con el hombre bragueta y no con el gran precursor que fue. Hoy vamos a tener un programa bien interesante. Vamos a tratar de descubrir algunas conductas y hacer algunas explicaciones sobre cómo fueron nuestros antepasados en la época de la independencia, en este consexo que lo hemos llamado consexo bicentenario. Roberto, muchas gracias por haber venido a la casa. Gracias a ti por invitarme, me siento muy a gusto acá. Roberto Sánchez Hernández, historiador, Universidad de Nebraska, Lincoln. Productor de Pregúntame de Historia, Radio Nacional de Venezuela, Canal Informativo. Autor de Hechos y Fechas en la Historia de Venezuela. Con el fuego sagrado en el alma, biografía del generalísimo. No es mía, es de Venezuela. La fascinante historia de la publicidad exterior. Este niño Don Simón. María Luisa, guión de cine sobre la vida de Luisa Cáceres Arizmendi. En preparación, interpretación de Bolívar a través de su correspondencia. Roberto, bienvenido a la casa nuevamente. Gracias por esta invitación, ya me siento aquí en confianza. Bueno, se ha dicho que una estrella ha nacido, ¿no? Te advierto que me han saludado gente por la calle, desconocidos, por haberme visto en tu programa. No, y me han pedido que te volviera a traer. Gracias. Y, Gracias por eso pensamos que sería interesante mover a la parte del sexo, pero en la historia. Pensé que vamos a tomarlo desde el momento, pues, muy temprano en la existencia hasta donde podamos. No sé, si me quieres hacer un toquecito. Bueno, yo había pensado en comenzar por el principio, diciendo esta enorme pero grullada, ¿no? Y es que por la tradición judeo-cristiana, la Biblia, la primera relación que existe es, después de la creación, el Adán y Eva, y el Edén, el árbol del bien y el mal, la comida de la fruta del bien y el mal, se me salió el oriental, y esa manzana, hay muchos que han dicho que no es exactamente una manzana, sino otra cosa, ¿no? Con ciertas velocidades. De modo que el inicio del sexo en la historia mundial, según la tradición judeo-cristiana, comenzaría con esa pérdida, o sea, del paraíso. Por cierto que una de las personas que me saludó y me felicitó por el anterior programa, un amigo de la Candelaria, me dijo que no dejara de recordar que Adán fue el primer hombre que no tuvo suegra. Que no tuvo suegra. Sí. Entonces,
En la Biblia hay infinidad, sobre todo en el Antiguo Testamento, más que nada en el Antiguo Testamento, de alusiones sexuales. De hecho, y esto es algo que me gustaría también ampliarlo más adelante, la fobia, la homofobia o la fobia a la homosexualidad comienza en la Biblia. Ajá. Se comienza con la prohibición absoluta o la condena absoluta de la homosexualidad masculina, y esa tradición pasó de la Biblia, es decir, del Pentateuco, de los israelitas, de los judíos, pasó a los cristianos, pasó a los mahometanos, a los musulmanes. Entonces, la homofobia viene naciendo precisamente allí. Pero toda esa historia de los efebos y de los grandes guerreros de la época. Pero eso entre me ellos, gustaría tocarlo un poquito más adelante, Ok, César, ok. porque hablando de la misma Biblia, y hay circunstancias que pueden sonar hasta chistosas si no fueran dramáticas, ¿no? Por ejemplo, Noé, aparte de los 12 hijos Jacob, aparte de los 12 hijos que tuvo, que fundaron las 12 tribus de Israel, tuvo también varias hijas. Una de ellas, en una localidad que se habían aposentado, el jefe de esa localidad, Siquén, se rapta a la hija y la viola. Y después de violarla se enamora de ella y se la pide a Jacob para esposa. Jacob acepta siempre y cuando Siquén y toda su tribu se circunciden, es decir, se corten el prepucio. El hombre debería tener un ascendiente muy grande sobre sus súbditos porque toditos se descapullaron. 2 hijos de Jacob en la noche aprovecharon de que estaba todo el mundo dolorido y los degollaron. Y degollaron como 40 o 50. De modo que esa es la primera influencia connotada de delito sexual. Es decir, una violación que le cuesta la muerte a no sé cuántas personas, porque la Biblia no lo especifica. Pero estamos hablando ahí de una relación de sexo que se convierte en tragedia y en ocupación, porque por supuesto ya en ese pueblo los que peregrinaron fueron los judíos. Tenemos también el episodio de Sodoma y Gomorra, más que nada de Sodoma, que vienen 2 ángeles a su casa y una multitud va a tocarle la puerta para que les entregue a los 2 ángeles que querían conocerlos. Y en el sentido bíblico de la palabra, conocer era cohabitar. Cohabitar. ¿Ah? Y de ahí viene la disfrutar de sus delicias sexuales. Sí, de la destrucción. Tenemos, por ejemplo, también con el rey David. David se enamora de una mujer casada con uno de sus generales y como la pretendía, manda a ese general a enfrentarse con el enemigo, pero en primera fila como soldado. Lo mataron y entonces David pudo casarse con la viuda. Y de esa unión con la viuda nace precisamente el gran Salomón. Entonces, la Biblia está llena. Salomón posteriormente escribe, o se le adjudica a él, el Cantar de los Cantares, que si lo has leído alguna vez, hay una cantidad enorme de cantos que son de una connotación sexual. Total. Ahora, eso se establece bajo esa religión monoteísta. En el resto del territorio asiático, porque para entonces Europa era bárbara, te encuentras con más bien un cierto hedonismo en las civilizaciones, por ejemplo, de la India, del Hindustán. O sea, había un hedonismo, había una exceso, esa no es la palabra, una proliferación del contacto sexual, había una homosexualidad abierta, aunque en las clases superiores, pero había una permisividad sexual que no la tuvo la religión monoteísta. No, y de ahí viene lo que es el Kama Sutra, ¿no? Y toda esa... Por ejemplo. Toda esa verdad. Porque son civilizaciones hedonistas. Ok, pero vamos a pararnos un momentico para ver nuestro concepto popular que siempre nos enseña algunas cosas.
¿Qué relación tiene el sexo con la historia? O sea, nos hemos venido reproduciendo. Lo que pasa es que, claro, antes era diferente, imagino yo, porque no existía la promiscuidad ni nada de eso, ¿no? Aunque en la prevención. Aunque en la antigua Grecia y todo ese tipo de cosas, bueno, la gente había la homosexualidad y todo eso también, pues que son focos de enfermedades fuertes. Bueno, mira, yo creo que eso fue que antes que la historia creo que ya estaba el sexo. Sin sexo no hay historia. A través del tiempo las relaciones humanas vienen dadas también con una base de poder en el sexo. Pero fíjate, Rafael, ese hedonismo de esas civilizaciones asiáticas, que son milenarias, ¿no? Si uno trata de entender el Kama Sutra desde el punto de vista de las investigaciones que se han hecho en los laboratorios de sexología desde el 1940, 50 a la fecha, mucho de lo que está ahí en el Kama Sutra, bueno, es lo que se está descubriendo ahora, o sea que no es nada nuevo, pues. O sea, esas civilizaciones también tenían todo un procedimiento para disfrutar de eso, pues, del placer, del hedonismo, y eran muy liberales, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando no sé más si la que palabra nada, liberales o si eran muy abiertos, no sé cómo. Abierto podría usarse, pero estamos hablando ahí más que nada del Hindustán, porque al lado, que era en el imperio persa, no era en lo absoluto así de abierto o de liberal. Pero a diferencia también de las civilizaciones semíticas, o sea, de todo lo que fueron, de todas las áreas desérticas del Medio Oriente, del Cercano Oriente y de Arabia Saudita, la actual Arabia Saudita, en Persia, por ejemplo, el rey Darío tenía un harén con 500 mujeres, entre esposas y concubinas, 500 mujeres, protegidas o guardadas por eunucos, que como se sabe son hombres a quienes les han retirado los testículos. Los testículos, se los han castrado para que no pudieran embarazar a mujeres. Ahora, hay muchas relaciones... Y tenía tiempo él para posarse en estas 500 doncellas, ¿no? No sé si algunas no serían tanto, ¿no? Yo no creo que hay hombre que pueda servir a 500 mujeres, pero por lo menos tenía donde escoger, ¿no? Sí. Estos eunucos, por cierto, el ser eunuco no significara que no fuera viril. Exacto. Sino simplemente significaba que no podía preñar. Claro. Y esa era la razón del encierro, porque un rey tenía que estar seguro que su descendencia era de él. Entonces, por eso lo de los eunucos. Muchos de esos eunucos tuvieron un gran poder político, porque en el imperio persa la mayoría de las decisiones políticas se tomaban en el harén, por aquello mismo que hablamos en el programa pasado de cuanto a un pelo público. Entonces, muchos de estos eunucos eran viriles y eran los que satisfacían sexualmente a las mujeres del harén, incluyendo las reinas, solamente que no podían preñarlas. Hay una anécdota chistosa de los eunucos, un jerarca visita a otro, y este otro entonces lo lleva por su palacio y lo lleva al harén, y está en la puerta del harén uno muy musculoso, y le dice: paso a sus majestades, pero con voz así fuerte. Y el otro se para y le dice: oye, ¿y cómo tiene la voz tan gruesa? ¿No es eunuco? Dice: sí. Y le dice: no, pero los míos hablan aflautado. Y dice: bueno, será la forma como tú los castras, como tú haces. Dice: bueno, mi médico los corta. Dice: no. Mira, tú los pones en esta mesa, con las piernas amarradas, y lo que le cuelgan, agarras este par de piedras y le das. Y le dice el otro, dice: ¿y eso no duele mucho? Dice: bueno, si te pisas una uña, sí. Tenga cuidado. Mira, vamos a ver nuestro concepto popular, nuestro segundo concepto popular, para ver qué nos enseña esta vez. No se van a pisar una uña. ¿Qué personajes históricos tienen rasgos sexuales para usted?
En la historia, bueno, yo creo que vamos a hablar como, por ejemplo, Francisco de Miranda, hablando aquí en Venezuela, ¿no? Que se dice mucho de que con cada mujer que estaba y que, bueno, obtenía parte de su vello genital. Entonces, eso es un personaje que podemos mencionar. El conde Sade, pues, era una persona que era un rey, un conde, y hacía convite, ágape en su castillo, sobre todo con mujeres jóvenes. Bueno, la creación, por supuesto. Recordemos pues que Dios creó al hombre primero, lo observó y creyó conveniente que le hacía falta algo. Y ese algo para él fue precisamente la mujer, y sacó una costilla y hizo precisamente las mujeres, que posteriormente les dio la responsabilidad de que llenaran el mundo de personas, pues de gente, que es lo que hoy en día, gracias a esa gran perfección de Dios, es posible. Creo pues que los primeros, los más interesantes en materia de lo que es la parte sexual, y que tenga que ver con ello, para mí es sin duda alguna Adán y Eva. Hay muchos, pero sobre todo en la historia romana hay muchísimos, todos los César, o en la historia renacentista, toda la Iglesia Católica, o en la historia contemporánea, todos los presidentes. Hay muchos rasgos. Nos queda poco tiempo para el corte, pero podríamos contestar esa pregunta que le hicimos a nuestra audiencia. Sí, bueno, se me ocurren de primer momento de una época similar, Aquiles y Alejandro Magno. Aquiles anterior, Alejandro Magno posterior. Ambos bisexuales. O sea, ambos en que el sexo también jugó un papel de dominio. En la Ilíada, que es una narración poética, pero que de alguna forma está basada en hechos que ocurrieron, el personaje central es Aquiles, que se retira de la guerra, pero que vuelve cuando a su amante Patroclo es muerto por Héctor. Y ese es el centro de la Ilíada. Y la Ilíada es una relación poetizada de una guerra que efectivamente hubo contra una ciudad llamada Troya. El otro caso más notable, porque ya hablamos de personajes más reales, es el de Alejandro Magno, que tuvo muchas mujeres, incluso pocos hijos, muchas mujeres, pero su pareja predilecta era uno de sus compañeros de infancia, Hefeistón. Entonces estamos hablando de dos personajes históricos bisexuales, no eran propiamente homosexuales. Ok, vamos a identificar la estación y ya regresamos. Un segundito.